Entonces, bienvenidos a todos y todas los que están aquí, los que escuchen después y vean. Vamos a empezar haciendo la meditación guiada. ¿Sí? Entonces, ponerse cómodos. Recuerden la columna suavemente erguida, sin exigirle al cuerpo. Y traten de, si están sentados en una silla como estoy yo, eh, conectar los pies en el piso, que no estén volando. Y tratar de ponerse los almohadones que necesiten para estar cómodos. Y una vez que encuentran esa comodidad, la chequean sintiendo el cuerpo. Entonces observen si hay algún lugar o lugares en el cuerpo que tienen que soltar, que relajar. Todos sabemos relajarnos porque es algo, una función natural del cuerpo. Algunos hemos trabajado para refinar un poco ese proceso y otros lo saben hacer naturalmente. Entonces usen el recurso que tengan. Pueden soltar el aire también si les hace bien, si les trae bienestar, si los ayuda a soltar, por ejemplo, cansancio del día. Y una vez que puedo entrar en una cierta quietud, para muchas personas es fácil, para otras no, no pasa nada, simplemente tengo que continuar practicando. Voy a reconocer esta relajación y este bienestar que fui trayendo justamente a través de sentir mi cuerpo, a través de soltar el aire y sentir ese bienestar que hay en el cuerpo. No es una sensación superlativa de bienestar, sino que es un bienestar como más bien de base. Ese bienestar basal, vamos a decirle así, por decirlo de alguna manera, nos tiene que hacer sonreír. No necesitamos más que esto. Y si no les trae una sonrisa, pónganla en la cara y agradezcan que están relativamente sanos como todos y que tenemos ahora la oportunidad este día de poder sentarnos juntos, cada uno donde está, a meditar. Y desde la sonrisa, desde el bienestar, vamos a evocar el objeto de meditación. Entonces, los que están acá y ya encontraron su forma de hacerlo, lo hacen como lo hacen siempre. Pero para las personas que después lo vean, siempre explicamos tres formas. Una es un recuerdo de un momento feliz. Simplemente me acuerdo de ese recuerdo y dejo que me traiga el sentimiento de amor benevolente. Si eso no me funciona, entonces voy a imaginarme algo. Puede ser cualquier cosa, un paisaje, un animal, un bebé, una flor, un árbol, lo que sea que me traiga el sentimiento. Y si eso tampoco me funciona, porque por ahí no me es tan fácil imaginar, voy a decirme internamente, regalarme algunos deseos amables, que por ejemplo podría ser
que mi corazón se rebalse de amor y benevolencia. Y a veces con eso alcanza. ¿Cómo siento el sentimiento? ¿Qué aparece cuando hago contacto con el sentimiento? En general, pero no exclusivamente, una sensación en el pecho. Es una sensación de tibieza, de apertura, de confort en el pecho. Puede ser muy pequeña, puede ser muy suave y así está muy bien. Entonces llevo mi atención a esa sensación y a lo que siento en la mente. Al principio nos puede parecer raro tratar de sentir algo en la mente, pero intenten simplemente observar el espacio mental y noten si hay algún cambio. Y como nuestro objeto es un sentimiento, no es una emoción, se experimenta en el cuerpo y en la mente. Es suave y persistente. Nuestro trabajo es mantener esa dirección hacia el objeto sin presionar y manteniendo una cierta distancia óptima. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy tratando de fusionarme con el objeto y tampoco me voy tan lejos que pierdo el contacto. Entonces el sentir, el sentimiento refuerza la sonrisa, el sentir la sonrisa refuerza el sentimiento. Y mientras estamos con el sentimiento, estos primeros minutos nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos y dándonos una maravillosa oportunidad de experimentar amor sin pedírselo a nadie, sin esperar que nos venga de ningún lado, simplemente conectándonos internamente con el sentimiento. Por supuesto, la mente se mueve, no pasa nada. Si vemos el movimiento, no nos vamos a distraer, pero a veces puede ser que justamente esta atención sobre los movimientos de la mente disminuya y aparezca lo que llamamos una distracción, que es simplemente pensar en otra cosa y olvidarnos de la meditación. Cuando eso sucede, vamos a hacer el proceso de las 6 R. Simplemente reconocemos la distracción, la dejamos ir, dejando de pensar en eso, nos relajamos, sonreímos y volvemos suavemente desde la sonrisa a buscar meta, el amor benevolente, y a permanecer con meta todo lo que podamos.
Durante estos primeros minutos, entonces, el sentimiento nos lo regalamos a nosotros y luego de los primeros 10 minutos de la meditación, más o menos, vamos a elegir el momento para compartirlo con nuestra amiga o amigo espiritual. Recuerden que es una persona, siempre la misma, una vez que la elijo, me quedo con esa persona, que está viva, que conocí en algún momento, puede ser que no la vea ahora, y que cuando me relacioné con esta persona, el solo pensar en ella me hace sonreír, me da un sentimiento que me conecta con el sentimiento. Porque en algún lugar, aunque esta persona no es perfecta, ni mucho menos, admiro alguna de sus cualidades. Y con eso alcanza. No es necesario que sea un amigo o una amiga, pero sí es necesario que no sea nadie de nuestra familia cercana o lejana. Una vez que lo elegimos, como dije, siempre es la misma persona. Y vamos a traer su imagen, su nombre a nuestro corazón y dedicarle un hermoso deseo mentalmente, que puede ser cualquier cosa, la que ustedes sientan que la persona necesita, por ejemplo, salud, alegría, felicidad, tranquilidad. Y con una vez que nos dirigimos a esta persona es suficiente, luego volvemos al sentimiento y simplemente seguimos la meditación con las mismas instrucciones de antes. Cuando me distraigo, hago las 6 R's. Cuando no estoy distraído, estoy pudiendo ver los movimientos de la mente a través del contacto con el objeto de meditación, que en este caso es el amor.
Muy importante el entusiasmo, el poder entusiasmarse con el contacto, con el sentimiento, disfrutar del momento. Para algunas personas este momento puede ser un momento de la meditación donde empiece a haber alguna molestia en el cuerpo. Y por favor, traten ese tipo de molestias, salvo que sea algo que ya tenían antes de sentarse, aplicando las 6 R's. Yo simplemente lo trato como una distracción más. Sé que es difícil cuando es dolor en el cuerpo, pero ese es el trabajo, despacito y suavemente.
En los próximos minutos, cuando estemos con el objeto de meditación, nunca con una distracción en la mente, vamos a tomar la decisión de salir de la meditación, cada uno en su tiempo. Y recuerden observar cómo es ese proceso, que no sea brusco, nos tomamos unos minutos para entrar, nos podemos tomar unos minutos también para salir. Y no es necesario que nos olvidemos en la meditación ni la sonrisa ni el sentimiento, lo podemos traer con nosotros. Y si van retomando contacto con el cuerpo, puede haberse dormido un poco, puede que no. Sientan simplemente, sientan la respiración, sientan el entorno. Cuando estén listos, abren los ojos. Puede no ser exactamente en este orden que lo estoy diciendo, no como ustedes lo sientan. Y puede que noten que tienen ganas de moverse, de estirarse, de expresarse, de bostezar. Incluso les puede pasar que tienen ganas de caminar. Y estaría bueno respetar eso que sienten ahora. Lo que sí recomiendo fervientemente es nunca levantarse rápido ni de la silla y menos del almohadón, porque se pueden llevar desagradables sorpresas, lastimándose un pie o algo que esté dormido. Los digo porque me pasó. Entonces, siempre despacito, despertando el cuerpo, moviendo, ¿sí? No es nada fuera de lo común que se duerman las piernas, los pies, las manos, etcétera. Entonces, si tienen alguna pregunta, tratamos de contestarla ahora. Si no, voy a explicar un poquito con más detalle el proceso de las 6 R's, que era lo que me interesaba abordar un poquito hoy, porque es lo más importante de esta meditación. Em, y por ahí si les surge alguna pregunta mientras voy hablando, me van diciendo. Entonces, el proceso de las 6 R's justamente es eso, un proceso, y eso es lo que más hay que tener en cuenta y lo más difícil de entender. No son como todos pasos separados, inconexos, sino que un paso te va llevando al otro naturalmente, ¿sí? Y tienen ese orden y ningún otro. Los nombramos así como justamente como pasos para describir un poco cómo es toda esa experiencia de abandonar un- una distracción, un obstáculo en la mente y llevar nuestra atención a meta. Dejar ir aquello que no es sano, aunque no lo parezca, porque algunos obstáculos nos resultan súper interesantes y divertidos, pero siguen siendo obstáculos en el contexto de la meditación. Y en ese sentido no son sanos, no, ¿cómo lo pongo? No, no, no de forma universal, sino solamente en ese momento. Porque nos ponemos muy absolutos con todo, sobre todo con la meditación y las instrucciones. ¿Cuál es el centro de este proceso de las 6 R's? Lo más importante.
es el paso del medio, que es el paso de relajación. Es lo más importante. Es el que no se pueden saltear de ninguna manera, ¿sí? Y a veces inclusive algunas personas que enseñan Twin reducen estos 6 pasos a 4. Hay distintas formas de explicarlo y de decirlo. No es ningún problema como ustedes se lo figuren en la mente, porque como lo estoy explicando es un proceso y nombrarlo en 6 partes, en 4 o como ustedes quieran, es lo mismo si realmente lo están haciendo, como es, ¿sí? Si no se saltean nada. ¿En qué sentido? El primer paso es reconocer, es darme cuenta, tener ese momento donde me doy cuenta, pará, me olvidé que estaba meditando y me fui con este pensamiento y hace 2 segundos, 30 segundos o 4 minutos que estoy pensando en esto y me olvidé de cuáles eran las instrucciones de la meditación y lo que estaba haciendo. Entonces, ese momento, reconocer es re importante, porque si no me doy cuenta, no puedo hacer el resto, ¿sí? No hay forma. Tengo que reconocer la distracción. El otro paso es dejarla ir. Dejarla ir parece como fácil para algunas personas, no es tan fácil, ¿sí? Porque estamos muy acostumbrados a engancharnos con un montón de pensamientos y darles un montón de energía y darle un montón de vueltas a las cosas. Entonces no es tan fácil dejar de ser seducidos, sobre todo, como digo, por ciertos pensamientos que son muy encantadores, ¿no? Porque quizás dejar ir miedo o dejar ir odio o dejar ir alguna cosa así muy desagradable, no resulta tan fácil, pero dejar ir que estoy pensando en que me voy a comprar un auto y qué lindo que es el auto y de qué color va a ser y qué sé yo y qué sé cuánto, es bastante encantador. Y a mucha gente dejar ese tipo de pensamientos les cuesta un montón, ¿sí? Entonces, ese paso es muy importante. Aprender a soltar, aprender a, de alguna manera, desarrollar soberanía sobre mi actividad mental, ¿sí? Porque en la mente puede surgir cualquier cosa. Todos los que practicamos meditación un tiempo nos damos cuenta. Eh, Igual no es preciso cualquier cosa que haya sido en algún momento puesta ahí y cultivada, ¿sí? Em, pero de todo ese contenido que pueda surgir, tengo de alguna manera algo que decir sobre qué voy a cultivar o no, a qué le voy a prestar atención, a qué le voy a dar mi energía en este momento, en el momento por lo menos mínimo que estoy meditando. Puedo tomar esa decisión. Parece que no, pero sí, puedo tomar esa decisión y dejarlo ir, ¿sí? ¿Por qué es importante aprender a dejar ir un pensamiento? Porque a veces parece, como digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dejar ir el pensamiento, como dije, de me voy a comprar un auto de color violeta y que qué sé yo? Porque así como ese pensamiento me parece encantador, a veces me parece encantador esta persona, mirá lo que me hizo. Mirá, no puede ser que diga esta cosa de mí y qué sé yo y qué sé cuánto. Mirá cómo reaccionó con tal cosa y eso es una noche sin dormir, o 2 noches sin dormir, o un mes pensando en toda esa discusión que está sucediendo nada más en mi mente. Entonces sí, es súper importante aprender a dejar ir y desarrollar eso y tener la posibilidad de dejar ir lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Ese es el entrenamiento mental. Puedo dejar ir todo, ¿sí? Por supuesto que no es nada fácil, mucho más fácil decirlo que hacerlo y lleva mucha práctica. Pero a medida que lo vamos haciendo, vamos dándonos cuenta que algunas cosas nos es más fácil dejarlas. Entonces, reconozco, dejo ir. Y después que de eso que viene, viene relajar. ¿Por qué?
El paso de relajar es soltar la tensión que se generó en el cuerpo y en la mente por esa distracción. Es difícil reconocerlo al principio, nos lleva un tiempo de trabajo constante darnos cuenta, pero cada vez que nosotros nos enganchamos, aunque sea 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, con cualquier cosa, con cualquier emoción, pensamiento, sensación en el cuerpo y le damos energía y retroalimentamos un circuito, va a producirse tensión en la mente y en el cuerpo. Entonces, si nosotros hacemos el paso de relajación y retiramos, soltamos esa energía que pusimos ahí, primero hay algo que es más difícil que se impregne justamente en el sistema y vaya acumulando cada vez más tensión. Y por otro lado, lo que estamos es desactivando eso que nos nos unió en primera instancia a ese pensamiento o a esa emoción o a lo que sea y nos generó el enganche para distraernos, que se llama en el budismo avidez, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de me gusta, qué lindo comprarme un auto, o desde el punto de vista de no me gusta, ay, porque esta persona me dijo tal cosa, bla, bla, bla. ¿Se entiende hasta acá? Entonces tenemos, reconozco, dejo ir, relajo. Relajar, el paso de relajar, hay personas que se obsesionan un poquito con este paso, ¿sí? Porque al principio es muy difícil relajar la mente, ¿qué quiere decir? Por supuesto, nadie espera que lo entiendan de una. Lo que esperamos es que empiecen a relajar el cuerpo y después de un tiempo empiecen a darse cuenta de qué se trata relajar la mente. ¿Sí? Eso lleva como otra instancia de práctica, pero no lo puedo dejar de decir porque es una instrucción. ¿Estamos? Entonces, lo primero que hago cuando yo empiezo a meditar es trato de relajar mi cuerpo, sobre todo mi cabeza física. ¿Sí? Todo mi cráneo y si siento algo de mi cerebro y puedo soltar ahí adentro, excelente, les va a hacer muy bien. Se van a sentir mucho más relajados. Entonces es importante que lleven la atención a la cabeza, como digo, sobre todo a- al interior del cráneo, al cerebro y tratar de soltar ahí las meninges. Esta, como digo, es una instrucción de Bante. La daba siempre y es una instrucción importante, ¿sí? Porque ayuda mucho, realmente facilita las cosas. Entonces, una vez que relajé esta avidez, este pegamento con lo que haya sido el contenido mental que me distrajo, voy a través del alivio que me trae la relajación, sonreír. ¿Sí? Sonreír es empezar a evocar un estado sano. Entonces, es como que doy un pasito, que es la sonrisa, para encontrarme en el siguiente paso con meta. ¿Sí? La sonrisa es como que lo invitara y ya está ahí. ¿Sí? Por supuesto que no al principio, por lo menos a mí, todo esto me costó un montón de práctica, irlo entendiendo y hacerlo cada vez más fluido. Una vez que volvemos a sentir el sentimiento, a veces al principio, cuando empezamos a hacer esta meditación, nos encontramos que llegamos ahí y el sentimiento no lo encontramos en ningún lado, entonces tenemos que volver a evocarlo con la imagen, con el recuerdo o con una verbalización mental. Lo hacemos y nos quedamos con el sentimiento, lo que sea, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, lo que sea, no importa. Sin hacer fuerza, sin empujar. ¿La mente vuelve a sacar otro tema? Ok, ¿sí? Ahí está el juego entre la atención y cuando la atención se debilita, ¿sí? Por supuesto que la mente va a tirar y tirar temas y cosas y distracciones, y sobre todo esos al principio de la práctica, son muchos más temas,
¿sí? Pero no es que después de muchos años los temas paran, se los puedo asegurar, siempre hay un tema. Es justamente esa cuestión que vos decís, bueno, ya pasaron como 10 años y sigue habiendo temas, ¿qué pasa? Lo que te empieza a hacer preguntarte más profundamente de qué se trata la cosa, pero tenemos que pasar por ahí, tenemos que pasar por todos los momentos, cada uno de nosotros y ver por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, todo este proceso que expliqué en todo este tiempo lleva 3 segundos, 2 segundos, a veces un segundo. Se vuelve como una sola cosa después de practicarlo bastante tiempo, se vuelve como una sola cosa. Y en ningún momento pensamos, bueno, ahora me voy a relajar, ahora voy a sonreír, simplemente eh, activamos esa actitud, ese proceso en la mente y sucede, ¿sí? Pero para eso hay que entrenarlo. Y al principio, como aprendimos todo en la vida, por ahí nos tenemos que decir, bueno, ¿cómo era esto? Ah, bueno, ahora tengo que reconocer, bueno, ahora tengo que hacer esto, 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 pero de la misma manera que aprendimos todo. Cuando aprendimos a andar en bicicleta, quizás dijimos, bueno, pongo el pie en el pedal, agarro el volante, no sé, me trato de equilibrar, si me voy para acá y bla, bla. Pero en algún momento aprendimos a andar en bicicleta y nos subimos y andamos. Ya no pensamos más cómo hacerlo. ¿Sí? Con las 6 R's es igual. Llega ese momento donde uno ya no piensa más nada. Por eso muchos decimos, hago las 6 R's, listo, como si fuera algo totalmente natural. ¿Sí? Pero fue entrenado. Igual que andar en bicicleta, nadar o cualquier otra cosa que hayamos aprendido. ¿Está bien? ¿Sí? Es muy importante ser cuidadoso con esto, ¿sí? Por experiencia se los digo, uno a veces la pifia con las 6 R's, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Cuáles pueden ser los errores? A veces en el paso de dejar ir el pensamiento, la verdad no tenemos una intención clara. Lo queremos dejar ir, pero no lo queremos. Lo queremos dejar ir porque hay que dejarlo ir y me dijeron que hay que dejarlo ir, pero no, en realidad no quiero dejarlo ir. ¿Se entiende lo que quiero decir? La intención no está clara. Y entonces no lo dejan ir. ¿Y qué me dicen a mí o a Fede? No, pero yo hice las 6 R's y estaba ahí. De nuevo el pensamiento. Sí, por supuesto. Si tu intención no es suficientemente clara, va a volver, y va a volver, y va a volver, y va a volver. No es tan fácil. ¿Se entiende? Entonces eso es otra cosa que hay que entrenar. Pero es importante ver que muchas veces uno no tiene ganas, no tiene una intención clara de dejar ir ciertas cosas. Está enganchado, sigue enganchado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces después le echamos la culpa a las 6 R. No, no saben si tuviera que decir todas las veces que me dicen las 6 R no funcionan, las 6 R no me funcionaron. Uf, millones. Y en realidad lo que no está funcionando es lo que estamos haciendo como 6 R. Las 6 R funcionan perfectamente. Si las hacemos, como decía antes, sin poner un pelo, una coma, nada, sin agregarle absolutamente nada. Pero hacemos nuestros agregados, ¿sí? Y es parte del proceso hacer esos agregados y es parte del proceso equivocarnos, entre comillas, en muchas partes de todo este proceso. Así aprendimos todo. Esto no va a ser distinto. Entonces, no importa si se equivocan o no, o si alguna parte falla o no sé qué. Usen eso para entenderlo. Así lo hicimos todos. Yo no lo entendí esto de una, pero de ninguna manera. Me llevó meses, 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 meses y de mucha, mucha práctica para llegar y después de que llegaba un momento que entendía algo, otra vez pasaba un tiempo que lo practicaba de una cierta manera y me volví a dar cuenta, en esta parte la estoy pifiando y otra vez. ¿Sí? Eso es así, no pasa nada. Las 6 R's además para todos nosotros, después de los que hemos practicado esto mucho tiempo,
se van refinando, van cambiando naturalmente, ¿sí? Es un proceso de aprendizaje y lo más importante es entenderlo así y no tratar de hacerlo bien el primer día, ¿sí? No, no exigirse nada, sino, bueno, ir atravesando el proceso e ir entendiéndolo como uno va pudiendo. ¿Tienen alguna pregunta? Qué suerte. Bueno, esto era lo más importante que quería dejar en claro, ¿sí? Porque es, como digo, es un tema. Y algo más que quiero decir sobre la relajación es que a veces me preguntan, em, ¿tengo que relajar todo el cuerpo parte por parte? Es una pregunta típica, me la hicieron muchas veces. No, solo relajo donde siento tensión, ¿sí? Supónganse que en ese momento uno siente tensión solo en la cabeza, relajo la cabeza. Supónganse que siento tensión en la cabeza y el cuello, relajo la cabeza y el cuello. Supónganse que siento tensión en todo el cuerpo, relajo todo el cuerpo, ¿sí? Donde ustedes sientan, nada más eso, ¿sí? Y lo que van a notar es que si la meditación es una meditación que realmente los está tranquilizando, si el proceso va, digamos, sobre ruedas, van a ir sintiendo que cada vez la tensión que aparece es mucho más pequeña, ¿sí? Es mucho más pequeña, pero no tienen que dejar de relajarse. Aunque la sientan en un lugar diminuto, relájense, relajen ahí. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Y hay muchas personas que cuando empiezan a hacer este trabajo tienen mucha, muchísima a veces tensión en el cuerpo y les cuesta mucho justamente soltar porque sienten que es tanta la tensión que tienen por todos lados que no saben ni por dónde empezar a relajarse y que esta sensación de que lo tienen que hacer rápido les parece como que es imposible, ¿sí? Esto tiene que ver también con cómo está la mente. Toda esa tensión en el cuerpo es la mente en general con mucha ansiedad, con algún obstáculo, pero muy fuerte, muy alimentado. Entonces, es un trabajo de a poquito, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos algo como, bueno, siento que todo el cuerpo está tenso, en realidad lo que pasó en ese momento es que fuiste a sentir la tensión en el cuerpo. Y esa es una nueva distracción, o sea, no llegaste a hacer las 6 Rs. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. No llegaste a completar las 6 Rs, sino que tenés una nueva distracción que es la tensión en el cuerpo, ¿sí? Y esto aparece mucho en las 6 Rs. Mucha gente en alguno de los pasos hace una nueva distracción. Se distrae con el cuerpo, se distrae con cómo dejar ir y empieza a pensar, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? Es una nueva distracción. Duda se llama. ¿Se entiende? No llegaste a hacer las 6 Rs y ya estás en una nueva distracción. Es re común. Y está bien, otra vez vuelvo a decir lo mismo. El tema es poder verlo. Como yo lo estoy explicando, por ahí les resulta obvio, pero cuando nos está pasando, no es tan obvio. No nos damos cuenta que estamos en una nueva distracción, en una nueva distracción, en una nueva distracción, que ni llegamos a hacer las 6 Rs. Entonces, vuelven a decir esto, las 6 Rs no funcionan, no las estás haciendo, no llegaste a hacer ni una, ¿sí? Muy común. Entonces, sé que es un salto al vacío confiar en algo, pero confíen en la práctica porque les aseguro que sí funciona.
Lo que también les aseguro que no es tan fácil aprender algo. Exige dedicación, exige tiempo, exige práctica. Y acá estamos trabajando con algo que no es, con, no se puede poner en el mismo lugar de aprender a nadar, aprender a manejar, aprender a no sé qué. Es mucho más difícil, les aseguro, porque es la mente, es entrenar la mente. Entonces no hay nada tan complicado en este sentido, tan desafiante. Y a su vez, a mí no deja de maravillarme nunca lo preciosamente estructurado que está, que está esta práctica para que con lo complicado que es entrenar la mente, funcione tan bien y tranquilice tanto y nos permita tantos estados sanos, disfrutar y cultivar tantos estados sanos. Es maravillosa la técnica, no se puede decir otra cosa, pero cuando entra a este lugar de si funciona, si no funciona, si no sé qué, es duda. Hagan 6 R, por favor, a la duda y vuelvan a cultivar simplemente estar en la práctica. Ya se van a dar cuenta si funciona o no, pero una vez que lo hagan, ¿sí? Nada más. Hay que practicar como todo. ¿Está bien? ¿Dudas? No. Buenísimo. Ese obstáculo lo tenemos ahí. Mm. Bien, entonces eso último, para clarificar, ¿cuáles son las distracciones o los obstáculos? ¿Sí? Que creo que la otra vez lo dijimos, pero no está de más. Sí, tenemos la preocupación o ansiedad, ¿sí? Que es empezar a cavilar sobre algo, sobre todo en futuro. Tenemos la duda, ¿lo hago bien? ¿No lo hago bien? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Esto está bien? Todo ese tipo de cosas que surgen tan frecuentemente en la mente, ¿sí? Tenemos el letargo, la pereza, es el mismo tipo de obstáculo que se puede experimentar desde la sensación de adormecerse en la meditación hasta tener la mente como un poco lenta, ¿sí? A veces la mente se siente como muy lenta y eso es- es- estoy hablando, ¿no? Te empezás a sentar, hiciste una meditación de 20 minutos y si no estás en un retiro que tu mente esté como medio adormilada, así es raro. Entonces, eso está claramente siendo ese obstáculo, ¿sí? El obstáculo de pereza y el de preocupación y ansiedad a veces como que se pueden ver como opuestos. Uno es como se sube un montón la energía de la mente, hay como mucha carga mental y lo otro es como si se opacara, ¿sí? Entonces, cuando pasa uno o el otro, lo importante justamente es observar, darnos cuenta y nuevamente dejarlo ir suavemente, ¿sí? En el paso de dejar ir también está esta opción de tratar de empujar, ¿no? Tratar de empujar lo que no nos gusta, que es muy común. Y Fede siempre lo explica como, bueno, sacaste el palo y con el palo querés correr el obstáculo, ¿sí? Y no es la idea. El obstáculo surgió porque están las condiciones, ya está. No hay forma de retirarlo de la existencia. Simplemente ahí tenemos que desactivarlo.
Hacer las 6 R's para no seguir alimentándolo. Y cuando sea el momento, solo va a caer. ¿Sí? Pero ya está, ya surgió. No se puede dar un paso atrás. No hay máquina del tiempo en la mente. ¿Sí? Es ahora, 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 solo ahora. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenemos la ansiedad, que creo que estas tres son las que más nos, nos son claras, la ansiedad o preocupación, pereza, letargo, la duda, y después tenemos el deseo sensual, ¿sí? O avidez, todo lo que me gusta, y el, el rechazo, que es todo lo que no me gusta, ¿sí? Todo el tiempo estamos entre lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que no me gusta, lo que no me gusta. Pasamos de uno al otro casi todo el día a discreción, ¿sí? Algunas personas tienen quizás una tendencia más hacia el deseo sensual, hacia entusiasmarse con un montón de, de cosas y todo el tiempo estar buscando nuevas cosas para entusiasmarse. ¿Sí? Y hay personas que son más aversivas y son más aversivas, es una forma de decir, quiero aclararlo, ¿eh? No, no es que sea así, simplemente que en ese momento tienen esa tendencia mental. Y esto es importante aclararlo porque después si no nos creemos que nosotros somos aversivos y entonces no se puede cambiar. Y no es verdad. Solamente tenemos esa tendencia mental en ese momento. Si la dejamos ir, no está más. ¿Sí? La tendencia a la aversión sería esta cuestión de todo no. Esto no me gusta, aquello no me gusta, esto no quiero, no me gusta que esta persona me hable así, no me gusta este lugar para comer, este mozo no nos atiende bien, ay, esta película, qué desastre y no sé qué, y así, ¿no? Que solemos referirlo así como, ay, qué negativa esta persona y no sé qué y no sé cuánto, pero no, es lo que le pasa es eso, está recargada la tendencia a la aversión, ¿sí? Y la verdad es que no es mejor ni peor, aunque nos parezca, que la persona que está todo el día buscando con qué entusiasmarse a cada 2 segundos. No es ni mejor ni peor, es lo mismo. Sigue siendo un obstáculo y el Buda, estos cinco, los pone en en la misma categoría. No tienen ningún tipo de ranking. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, algunos de estos son más difíciles de dejar ir que otros, ¿sí? El primero que suele caer más, más fuertemente, con mucho trabajo, no con poco trabajo, es la duda, ¿sí? Los otros cuatro, mucho más difícil. Entonces, eso les está explicando algo. Lo primero que tengo que dejar de hacer es especular tanto sobre si es, si no es, si no debería, ta, 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 ta. Eso tiene que ir bajando en la mente, ¿sí? Y esta práctica te lleva a eso, no necesario más que hacerla y hacerla y hacerla y hacerla. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, los veo quizás el próximo viernes, no lo sé, ojalá esté Fede también el próximo viernes, hoy se fue a hacer de padre, así que les mando un abrazo grande y gracias, muchas gracias por venir hoy. Maru, Chao, chao. Que estén muy bien, buen fin de. muchas gracias. Gracias, Gaby. Chao, chao.